Muy buenos días, apreciados compañeros. El día de hoy hablaremos acerca del derecho constitucional. Pues, como bien es sabido, el derecho constitucional es una rama del derecho público en el cual el ordenamiento jurídico regula las relaciones entre las personas, las entidades privadas, también con organismos del poder público, los cuales representan la voluntad del pueblo. Esto regula tanto la esfera jurídica, tanto la esfera política. Para nosotros hablar acerca del derecho constitucional, tenemos que hablar también acerca de las fuentes del derecho. Y esas fuentes del derecho constitucional están, entre otras, la historia, las leyes políticas, la jurisprudencia, la constitución, la costumbre, entre otras. Para hablar acerca del derecho constitucional tenemos que hablar también acerca de la Constitución. Tenemos que decir que la Constitución es una carta es la hoja de ruta o un pacto que se representa de la voluntad del pueblo soberano. Es viva, es cambiante, esta se adecua de frente a la sociedad. La Constitución política se divide en dos, se divide en la parte dogmática y en la parte orgánica. La parte dogmática es aquella que tiene que ver con los preámbulos, con los principios, con las garantías, con las normas, y la parte orgánica es aquella que tiene que ver con todos aquellos entes o que establece cómo se organiza el poder del Estado. Luego, para poder hablar del derecho constitucional, tenemos que realizar un pequeño paréntesis en relación a cómo fue la historia del derecho constitucional. En 1809-1810 podemos hacer una breve síntesis. Se da la Constitución del Estado Libre del Socorro. Esta fue considerada la primera en nombrar a José Miguel Peck como jefe de Estado. Asimismo, en 1811 se conformó la primera Asamblea Nacional Constituyente y Congreso a la vez en Bogotá, y se adoptó el nombre de Colegio Electoral Constituyente en el estado de Cundinamarca. Igualmente aquí se da la primera constitución de alcance nacional y es nombrado Nariño como presidente. En el 1832 se da la Convención Granadina, donde se aprueba la separación y se establece la República Centralizada de la Nueva Granada. Posteriormente hablamos de la historia del constitucionalismo colombiano en la segunda parte. Continuamos con 1843, donde se dio una reforma que impuso el autoritarismo y el centralismo. En el 53 se da inicio al federalismo, se eliminó la esclavitud, se extendió el sufragio a mayores de 21 años. En el 58 es llamado oficialmente la Confederación Granadina. En el 86, año muy importante, se inicia la vida constitucional de Colombia, a cabeza de Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro. Aquí se abolió el federalismo y se creó un Estado unitario. Había una administración socioeconómica, la religión oficial fue la católica y el periodo presidencial se dio por aproximadamente 6 años. Como tercera parte, tenemos que se dio una de las mejores etapas, la etapa más importante, en el cual fue la de 1991, donde se da la Constitución de los Derechos. Así es llamada la Constitución del 91. Aquí se dio libertad de cultos, aquí se crea la Constitución, la Fiscalía General de la Nación como máximo ente de policía judicial en Colombia, se crea la acción de tutela, muy importante este precepto, esta creación de este recurso, porque acerca más al ciudadano y donde el cual puede solicitar sus derechos. Se crea la Corte Constitucional, hay mayor protección no solo a las mayorías, sino también a las minorías. Hay una democracia participativa, el pueblo está más cerca de las decisiones que toma el Congreso, y se da el recurso o la figura de vicepresidencia. Posteriormente tenemos que hablar acerca del Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, ¿qué pasó en este Estado de Derecho? Aquí prima la ley sobre todas las cosas. El Parlamento es el máximo ente, es el constituyente más fuerte. Aquí la ley era moral, no tiene nada que ver con la moral, y como ejemplo da la Constitución de 1886. Como paso del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, se surgió un cambio muy importante. Fue la séptima papeleta, un movimiento que posteriormente hablaremos mucho más a fondo de él.
en el Estado social de derecho, aquí lo que importa es el ser. Aquí ya se traza a mayor importancia el ser, si es importante, si es mayoría o si es minoría. Aquí el Estado garantiza sus derechos y esto se da a través de la Constitución de 1991. Como decíamos anteriormente, ese movimiento de la séptima papeleta fue un movimiento político que se dio a través de jóvenes que, cansados del adormecimiento político, de las masacres, cansados de los asesinatos selectivos y sistemáticos de aquellos líderes que querían cambiar, depositaron un voto de más en las elecciones de 1990, permitiendo a la ciudadanía pronunciarse a favor o en contra de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta, con votos, más de 2 millones de votos, la Corte le tocó, pues, lógicamente, aprobar este movimiento, aprobarla. Posteriormente, tenemos que hablar acerca de las etapas. Si vamos a hablar del derecho constitucional, tenemos que hablar acerca de la evolución constitucional. Tenemos 3 etapas: la precolombina, la colonia, la revolucionaria. La precolombina, según Michelsen, dice que fue un estado social. Dice que en este estado la ciencia constitucional americana debe basarse en los mitos precolombinos. En la colonia, Sáchica menciona que se dan 3 periodos o tres estados: el ideológico, el colonial, el imperial y misional. Y por último, revolucionario, que según Molina encuentra que la revolución de los comuneros es el verdadero origen del Estado colombiano. De allí que constituye la liberación de España. ¿Ok? Entonces, posteriormente, continuamos con una fase muy importante que fue la crisis del Estado. Aquí el predominio de la soberanía interna oculta la dimensión interestatal, mientras que la soberanía posmoderna se constituye a partir del imperio mundial. Aquí, el cual ignora las naciones. La globalización aquí aparece como un factor determinante en contra de la soberanía moderna. Aquí se dan 3 elementos del Estado, que es el territorio, el pueblo y la soberanía. Si hablamos de la soberanía moderna, tenemos que hablar del Estado-nación. Se da un poder centralizado. Aquí se permite ejercer poder de la fuerza, un molde imperialista, expansionista, el cual el Estado tiene la decisión en sus manos y decide sobre la norma jurídica. Aquí se dan 2 soberanías, la interna y la externa. En la interna, pues elimina los conflictos a través de procesos administrativos, y en la soberanía externa, el soberano decide sobre la guerra y sobre la paz. Si hablamos de la soberanía postmoderna, tenemos en el cual aquí encontramos aquí fronteras flexibles, aunque se delimitan por el territorio, pero pues se desplazan del interior hasta el exterior. Pero aquí se da la supremacía militar de los estados. Un ejemplo claro puede ser Estados Unidos, la Unión Soviética en su momento, cuando tenía mucha fuerza. Como tienen mucha fuerza o mucha supremacía militar, pues pueden posarse sobre los otros. Aquí se da una nueva dinámica: el imperio económico, el monopolio y la ampliación de la velocidad de la información, que fue vital para tener las relaciones sociales. Y por otro lado, tenemos que hablar acerca de las contras de los tipos de soberanía. Habermas habla de los estados nacionales, del poder destructivo, ecológico y social y cultural del capitalismo descontrolado. Bueno, esto para nosotros ha sido un breve barniz acerca del derecho constitucional en Colombia. Pues nosotros nos veremos en la próxima. Muchas gracias y que estén muy bien. Dios los bendiga.